¡Ah! Por fin terminó el Mundial de Qatar 2022. Y Argentina es campeón la puta madre. Wow, no saben lo feliz que estoy con que Messi haya ganado por fin la Copa del Mundo. Viendo el Mundial se me ocurrió hacer un video acerca de este pequeño país, acerca de Qatar, y cómo se convirtió en una potencia económica. Qatar es un pequeño país situado en el Golfo Pérsico, con poco más de 11.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una pequeña idea, Uruguay es 16 veces más grande que Qatar. Cuando en 1971 Qatar tuvo la independencia del Reino Unido, era uno de los países más pobres. Incluso era el territorio británico más pobre que existía. Este era el panorama de Qatar en 1970. Un país desértico, inhabitado, muy hostil, con muchos asentamientos humanos, un país muy pobre. Sin embargo, ahora miren cómo es Qatar en la actualidad. Un país majestuoso, lleno de grandes y modernos edificios. Uno de los países más ricos del mundo. Tan ricos que se pudieron comprar la Copa del Mundo. ¿Quieres saber por qué Qatar llegó a tener esta gran riqueza? Pues quédate a verlo. El descubrimiento del petróleo en 1930. Un siglo atrás, en 1922, este pequeño estado del Golfo de 3 millones de habitantes y menos de 12.000 kilómetros cuadrados era una tierra prácticamente inhabitada. Un humilde asentamiento de pescadores y recolectores de perlas, donde la mayoría de habitantes eran nómadas, viajeros de los extensos desiertos de la península arábica. Y entre 1930 y 1940, después de que los japoneses inventaran el cultivo de perlas y las produjeran en masas, empezó a colapsar la economía catarí. Sin embargo, 10 años más tarde, en 1950, la economía catarí estaba a las puertas de un giro radical. Habían encontrado literalmente un milagro, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tras varios años de exploración, las primeras reservas se encontraron en Dukhan en 1939, en la costa oeste del país, a unos 80 kilómetros de la capital, Doha. Entonces concluimos que Qatar es rico gracias a la explotación de petróleo, gracias a la explotación del oro negro. Y listo, entonces ya tenemos la respuesta dada, así que fin del video. Aunque esa no es toda la historia. Si bien Qatar descubrió este yacimiento minero por los años de 1940, recuerden que por ese entonces Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial, lo cual hacía que exportar su petróleo no era rentable, porque varios países de Europa estaban en la ruina económica y no podían importar petróleo catarí. La exportación del petróleo abrió un abanico de oportunidades en Qatar, que rápidamente comenzaron a transformarse y modernizarse. Atraídos por la pujante industria petrolera, a Qatar comenzaron a llegar migrantes e inversionistas que engrosaron su población. Si en 1950 vivían menos de 25.000 habitantes, para 1970 ya habían más de 100.000. De esa forma, Qatar pasó de un país de pescadores y recolectores de perlas a un país exportador del oro negro. Un segundo hecho histórico muy importante viene a ser el descubrimiento de los yacimientos de gas natural. Uno de los yacimientos más grandes de todo el mundo. Y no solamente eso, sino que este descubrimiento viene acompañado con la independencia de Qatar del Reino Unido. Qatar ya es un país independiente. Así que todos esos beneficios del gas natural pueden ir a sus bolsillos. El descubrimiento del gas natural en 1970. En 1971, ingenieros exploradores descubrieron la gran reserva de gas natural en North Field. Era el yacimiento de gas natural más grande del planeta, con aproximadamente el 10% de las reservas conocidas en el mundo. Esto, en la práctica, hace que Qatar tenga las mayores existencias de gas del mundo solo por detrás de Rusia e Irán, países mucho más grandes en población y extensión.
En la historia catarí existe otro tercer momento muy importante. ¿Saben cuál es? La crisis del petróleo. La crisis de 1970 del petróleo hizo que países como Qatar, Venezuela, entre otros, pudieran exportar petróleo a Europa e Estados Unidos, con lo cual incrementaron las arcas del gobierno catarí. Y no solamente petróleo, sino también gas natural. Y bueno, entonces aquí queda el video. Qatar es rico porque tiene mucho petróleo por un lado y tiene muchas reservas de gas natural por el otro. Listo, ahora sí, fin del video. Pero, nosotros sabemos que si un país tiene abundancia de recursos naturales, no significa que ese país en automático sea un país desarrollado. Tenemos el caso de Venezuela, que es uno de los países que tiene grandes reservas de petróleo, pero vean cómo está su economía. Muchos de los países que tienen grandes yacimientos de recursos naturales, no todos son ricos, no todos son desarrollados. Existe la maldición de los recursos naturales. Bajo este escenario, ¿qué hizo Qatar para evitar la maldición de los recursos naturales? Para evitar de que toda su economía se enfocase solamente en la exportación de estas materias primas y que dependan del precio del mercado. Y cuando el precio del mercado cae de estos productos, la economía catarí se desploma. ¿Saben qué hicieron? Pues se enfocaron en tres aspectos muy importantes. La familia Al-Thani sabía que el petróleo daba mucho, pero que mucho dinero. Sin embargo, el futuro de la economía catarí debería de estar enfocado en estos tres grandes pilares. Por un lado, Qatar se tenía que especializar en la exportación de gas licuado. Segundo, que Qatar tenía que tener buenas relaciones internacionales, buenas relaciones con los países a los cuales va a exportar sus materias primas. Y tercer, y el más importante, la diversificación económica. Punto clave para que Qatar no caiga en la maldición de los recursos naturales. Para poder transportar el gas se requerían de grandes infraestructuras, de largos gasoductos que el país no lo tenía. ¿Qué hicieron entonces? Pues la familia Al-Thani apostó por una nueva tecnología, el gas natural licuado. El gas natural licuado es un gas que se enfría a temperaturas bajas, se convierte en líquido y puede ser transportado por todo el mundo. Una vez que este llega a su destino, se vacía en una planta regasificadora, donde el gas licuado pasa a estar ahora a estado gaseoso. Qatar invirtió miles y millones de dólares en esta tecnología. Las inversiones en infraestructuras de extracción, licuefacción y distribución se multiplicaron para optimizar el rendimiento de sus ingentes reservas, y ello se tradujo en un incremento exponencial de las exportaciones. En 1996, un cargo lleno de gas natural licuado zarpó hacia Japón. Fue la primera gran exportación del gas catarí y el arranque de la multimillonaria industria que catapultó a los cataríes hacia la cúspide de la riqueza mundial. La curva de crecimiento económico catarí pega un salto estratosférico con la llegada del siglo XXI. Solo entre 2003 y 2004 el PBI pasó de crecer a un ritmo del 3.7 a un 19.2%. En esta imagen nosotros podemos ver el crecimiento de la economía catarí gracias al gas natural. Cómo tuvo este gran crecimiento económico y cómo se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Al día de hoy, Qatar es uno de los países que tiene los menores costos del proceso de licuado del gas natural, lo cual lo convierte en una economía muy competitiva. ¿De qué te sirve tener bajos costos si las grandes potencias mundiales no te compran el gas? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Aparte de eso, tener buenas relaciones internacionales con otros países, llevarte bien, no entrar en conflictos. Y esa es la segunda clave de la economía catarí. Una economía que, si bien es un país muy cerrado a nivel religioso, se está abriendo hacia el mundo internacional. Relaciones internacionales. La política exterior de Qatar se caracteriza por una estrategia de equilibrio y construcción de alianzas entre las grandes potencias regionales. Como pequeño estado del Golfo, Qatar estableció una política exterior de puertas abiertas.
Tiene vínculos especialmente fuertes con China, Irán, Turquía y Estados Unidos, así como varios movimientos islamistas de Oriente Medio, como los Hermanos Musulmanes. Qatar, en aras de mejorar sus relaciones internacionales, ha estado un poco moderando su fanatismo religioso. Y si nosotros comparamos con otros países como Arabia Saudita, Irán, Irak, países que tienen una religión musulmana, vemos que Qatar es el país que más ha avanzado en ese aspecto. Más se está diversificando, está conociendo otras nuevas culturas, es más abierto al mundo, más abierto al turismo. Y bueno, está bien. Es cierto que las mujeres no tienen los mismos derechos, ni que la comunidad LGTB, que aún falta avanzar en ese aspecto, pero venga. Estamos hablando de un país musulmán que se está abriendo al mundo, a diferencia de sus vecinos. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de esto? Que Qatar se compró el Mundial de Fútbol, donde miles de personas de diferentes países con diferentes culturas migran a este pequeño emirato y vean el gran choque cultural que existe. Qatar se está abriendo al mundo. La pudiente economía qatarí ha quedado reflejada en los más de 200.000 millones que ha invertido en este mundial. Es el más caro de la historia, con 8 estadios, un nuevo aeropuerto, una nueva línea de metro. Gran parte del mundo cuestiona la forma en la que se ha preparado el certamen, con denuncias de organizaciones humanitarias por las condiciones de muchos trabajadores involucrados en la construcción, la mayoría provenientes de países como Nepal, India y Bangladesh. A esto se unen otras denuncias por corrupción y sobornos contra Qatar y la FIFA, cuando se asignó la celebración del evento en el 2010. Esto y otros cuestionamientos también sobre los derechos de las mujeres y el colectivo LGTB, donde este país es tildado como conservador y estricto, ha provocado que muchos consideren a este evento como un lavado de imagen. Los desafíos de la economía de Qatar. En 2013 y 2014, los precios del petróleo se desplomaron y la diversificación económica se convirtió en un tema principal de discusión. Qatar todavía no ha construido una economía post-gas o petrolera. Por eso tratan de expandir el sector privado, invertir mucho alrededor del mundo para reducir su dependencia de hidrocarburos. El Fondo Soberano Qatarí es un fondo que invierte en infraestructura, en proyectos, en bienes inmuebles, entre otros. Prácticamente tiene inversiones alrededor de todo el mundo. ¿Sabías que el 10% del Empire State en Nueva York es propiedad de este Fondo Soberano Qatarí? Un buen ejemplo de este intento es la presencia de Qatar Invest Authority, el fondo soberano estatal que tiene múltiples propiedades de renombre en ciudades como Londres o Nueva York. Este fondo soberano qatarí trata de invertir en infraestructura, en bienes raíces, en propiedades, en proyectos, en todo. Asimismo, tiene inversiones en compañías globales como Volkswagen, Royal Dutch, Iberdrola, Tiffany, entre otros. También está metido en el ámbito deportivo. Actualmente es el dueño del club más importante de toda Francia, el PSG, que actualmente tiene a las estrellas mundiales más cotizadas, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. También tienen inversiones en telecomunicaciones y medios de comunicación. La empresa más conocida es la cadena Al Jazeera. También el Estado qatarí está metido en el sector aeronáutico. Qatar Airways es una aerolínea insignia y es una de las 3 más conocidas de Medio Oriente. En un intento por diversificar la economía de Qatar, el gobierno también trabaja por el desarrollo del turismo, convertir a Doha en un centro de reuniones y conferencias como eventos internacionales. Aunque por el momento lo ha logrado con poco éxito. El poder económico de Qatar lo ha convertido en un actor geopolítico muy importante en el Medio Oriente y ha utilizado ese poder para ganar notoriedad. Así que la voz de Qatar tendrá más notoriedad ya no solamente en el Medio Oriente, sino también en el mundo, y podrá manejar las economías de todo el mundo. ¿O exageramos? Bueno, la verdad, quién sabe, porque recordemos, hasta ahora la economía qatarí sigue siendo dependiente del gas natural. Sin embargo, su estrategia de diversificar su economía está haciendo que evite la maldición de los recursos naturales.
Bueno amigos, entonces espero que este video les haya gustado mucho. Le hice de todo corazón, así que denle un buen me gusta y suscríbanse al canal. Y bueno, nos vemos hacia el próximo video que, ¿saben? Estoy pensando que el próximo video va a ser sobre Argentina. Ya que Argentina salió campeón del mundo. ¿Por qué la economía de Argentina es ahora tan desastrosa y por qué tiene una inflación elevada? Que creo que a lo único que les importa a los argentinos es ganar el mundial y no tanto salvar su economía. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo video. Y cuídense.